en la segunda parte de la clase. Bueno, nos vemos el viernes entonces. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Entonces, les quería comentar, cuando teníamos una teoría de interacción, por qué, por ejemplo, no podemos poner interacciones como lambda phi n, donde n es mayor que 4. Bueno, básicamente existe un principio que se llama la renormalización o renormalizabilidad de las teorías cuánticas de campo, que lo voy a contar muy sencillamente, o por donde por lo menos voy a contar sencillamente cuál es la idea. Cuando uno escribe, por ejemplo, el propagador de un campo escalar, digamos, ¿sí? Voy a escribir así, con esta línea gruesa. A ver, vamos a agarrar otra fibra. Este es el propagador. Resulta que lo que vamos a ver, a medida que pasen las clases, la semana que viene seguramente sí, lo que vamos a ver es que ese propagador va a tener, por un lado, esto. Por ejemplo, si tuviéramos lambda phi cuarta como interacción, en el lagrangiano, tendríamos además términos como este, ¿ven? Donde básicamente, ¿qué es? Una interacción en la cual viene un campo entrante, una interacción, un campo saliente, y hay uno y otro más campos acá. Acá hay lo que se llama un lazo o loop, ¿sí? Y después van a haber más interacciones, o sea, por ejemplo, va a haber esta, etc. Cuando uno piensa en este tipo de diagramas, lo que vamos a ver luego es que cuando uno escribe este diagrama va a tener una divergencia ultravioleta. Eso lo que quiere decir es que cuando uno lo calcula va a dar una parte infinita más una parte finita. ¿Cómo extraer esta parte finita? Va a ser lo que se llama el proceso de regularización de las integrales divergentes. Va a haber una integral en el espacio de impulsos que va a generar esta estructura, algo que va a ser divergente. Y bueno, el proceso de regularización, imponiendo ciertas condiciones físicas, nos va a permitir sacar una parte finita. Ahora, cada vez que aparezcan divergencias, como esta, o como esta, va a aparecer, por ejemplo, otra divergencia así, que va a tener dos de estas. Bueno, va a ocurrir que determinadas interacciones van a permitir que todas las divergencias se puedan reducir a un número finito, pequeño, de diagramas divergentes. Que en el caso justamente de lambda phi cuarta van a ser estos, ¿sí? Los diagramas divergentes. Estas divergencias se llaman divergencias primitivas. Sí, por ejemplo, esta divergencia que tenemos acá se puede escribir como esta divergencia, otra divergencia así, y hay un propagador entre estas dos. Entonces, conociendo cómo se trata esta divergencia, obviamente esta también lo sabemos, entonces sabemos cómo se trata la divergencia que aparece acá. Bueno, cuando todas las divergencias, que son infinitas literalmente, de la teoría para el cálculo de cualquier propagador o cualquier función de correlación de la teoría, se puedan tratar de esta manera, es decir, reducir los valores de esas divergencias a un conjunto finito de divergencias que se llaman primitivas, entonces la teoría se va a decir, la teoría cuántica de campos se va a decir renormalizable. Básicamente, esta es una condición para todas las teorías que integran el modelo estándar. Eso lo vamos a discutir con muchísimo detalle. Lo vamos a discutir con muchísimo detalle para lambda phi cuarta y para electrodinámica, las condiciones de renormalizabilidad de la teoría, y vamos a estudiar algunas propiedades generales de teorías cuánticas de campos más adelante, estudiando cuáles son las teorías renormalizables, las que son no renormalizables y las que son llamadas super renormalizables. Eso lo vamos a estudiar con más detalle luego. No hoy. Bueno,
El tema que ahora vamos a estudiar es lo que tiene que ver con la expansión perturbativa de funciones de correlación de la teoría cuántica de campos. Entonces vamos por partes. Entonces, expansión perturbativa de las funciones de correlación de una teoría cuántica de campos. Esa sería la idea. Vamos a poner un ejemplo primero, que sea una función de correlación de dos puntos. Función de correlación de dos puntos. ¿Y esto a qué se refiere? Puntos, digamos, X e Y, por ejemplo, o X1 y X2, y se refiere a la inserción de un campo escalar phi en X y otro campo escalar phi en Y. Es decir, supongamos que este es el punto X, este es el punto Y. Uno lo que va a hacer es insertar un punto phi en el punto X, inserta un campo, y en el punto Y inserta otro operador de campo. ¿Sí? Eso sería el problema físico. Y cuando uno habla de función de correlación, lo que quiere hacer es agarrar phi en X, phi en Y como operadores de campo y calcular el valor de expectación de vacío del producto ordenado temporal. ¿Esto qué nos va a dar? Esto nos va a dar el propagador de Feynman, ¿no? Esta es la definición del propagador de Feynman, que lo vamos a representar así, y básicamente esto es lo que llamamos df de x menos y. Este vacío es el vacío de la teoría libre, de la teoría cuántica de campos libre. Quiere decir que si los operadores phi los expandimos en los operadores a sub p, ahora eso es un campo escalar, y a sub p daga, justamente el vacío lo que hace es anular, perdón, el vacío es anulado o aniquilado por los operadores a sub p. Este es el vacío de la teoría libre. Ahora la idea sería, para la teoría en interacción, mi vacío lo voy a llamar omega. Este es el vacío de la teoría, vamos a poner cuántica de campos, en interacción. Y tenemos que ver cuál es la relación entre el vacío este y el vacío de la teoría libre. La idea de hacer una teoría cuántica de campos en teoría de perturbaciones es que uno pueda escribir el vacío de la teoría en interacción a partir de el vacío de la teoría libre. De alguna manera sea una perturbación del vacío libre. Perturbación en el sentido de ser un cambio de la forma funcional, ¿no es cierto? Que sea otra estructura, pero que no tenga perturbaciones. Estamos hablando de un estado vacío, es decir, lo que quiero decir es que uno puede escribir este vacío de la teoría omega como alguna modificación de este vacío original. Vamos a ver cómo eso lo vamos a tratar. ¿Para qué queremos eso? Y bueno, lo que queremos hacer es, en lugar de estudiar el propagador de Feynman, que es esto solamente, ahora lo que queremos saber es cuánto vale justamente el valor de expectación de vacío de la teoría de interacción, fíjense, cambio el 0 por el omega, del producto ordenado temporal de los dos campos, de los dos operadores de campo. ¿Se ve? Entonces la pregunta es, ¿cómo calculo esto? Si no sé cómo calcular este vacío, entonces lo primero que tengo que ver es cómo puedo expresar este vacío en términos de este operador. Y luego tengo que ver
cómo reexpresar los operadores estos en una representación, en términos de los A y de los adagas, ¿sí? Que tenga en cuenta el hecho de que tenemos una interacción en el problema. ¿Sí? Básicamente, lo que uno va a saber es que el estado de vacío de la teoría en interacción, que es este, a priori es distinto de este otro, ¿sí? Son diferentes. O sea, lo que estamos estudiando ahora es el punto inicial para poder estudiar justamente teoría de perturbaciones. Bueno, entonces vamos a ver cómo se puede construir eso, cómo se puede construir este estado de vacío. Creo que lo que nos va a tomar es todo lo que resta de la clase de hoy, es la construcción de este nuevo estado de vacío, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué es tan importante? Porque a partir de lo que vamos a aprender hoy y lo que vamos a construir en la primera parte de la clase que viene, vamos a poder estudiar toda la teoría de perturbaciones, por lo menos de la teoría de lambda phi cuarta o lambda phi cubo, y después aplicando esas técnicas vamos a poder estudiar otras teorías otras teorías cuánticas de campos en forma perturbativa. Entonces ahora lo que vamos a determinar es la relación entre el vacío de la teoría en interacción con respecto al vacío de la teoría libre. Y lo vamos a hacer a partir de elementos que ya conocemos. Y lo que ya conocemos, lo prioritario que ya conocemos es esto. O sea, lo más sencillo que uno puede calcular es la función de correlación de dos puntos en la teoría, ¿no? O sea, voy a tener entonces phi en x, phi en y, y voy a hacerle el valor de expectación del vacío de la teoría de la interacción. Esto es lo que quiero calcular. Recordemos que esto es propagar con esta teoría de interacción en esta forma, ¿no? Es decir, vamos de y a x. Ahora, el punto de partida va a ser el propagador de Feynman, porque es algo que ya conocemos. Esto es en la teoría libre. Teoría libre. Por eso puse el vacío. O sea, este es el punto de partida para poder calcularlo de arriba. Falta mucho para poder calcularlo, pero arrancamos de acá. Entonces, lo primero que es esto es lo que uno había definido antes como el df. df de x en los y. Vamos a escribirlo. Esto es la integral de dp cuarta dividido 2pi cuarta de i dividido p cuadrado menos m cuadrado más i epsilon, donde epsilon es una cantidad real positiva infinitesimal, por e a la menos i p por x menos i. Está bien. Y esto ya lo analizamos en su momento, hicimos todo el cálculo asociado al propagador de Feynman. Recuerden que esto tiene polos, la expresión esta tiene polos cuando P0 es igual a más y menos EP menos I epsilon. Es decir, que si uno venía al plano complejo, íbamos a tener entonces los polos, nuevamente un polo acá y otro polo acá, menos EP más I epsilon y un más EP menos I epsilon. Es decir, que ven que el menos I epsilon, como epsilon es positivo, es como que el polo baja un poquito, por lo tanto,
si uno tiene que recorrer el contorno de integración que va sobre el eje real, este sube, entonces es como si el contorno de integración le pasa por abajo. Y este otro polo baja, ¿sí? Porque tengo un menos acá, entonces es como si hago esto. Entonces acá teníamos la situación en la cual x0 era mayor que y0, lo cerrábamos así, recuerdo eso. Y tenemos otra situación en la cual vamos a dibujar lo mismo. Otra vez el plano de la energía, plano complejo, extensión del plano complejo, y lo que decíamos era ahora x0 menor que y0, entonces serían los polos nuevamente en las mismas posiciones, pero como el contorno lo tenemos que cerrar por arriba, lo que nos va a pasar es esto, cerrar el contorno por arriba, entonces así, entonces esto es la situación estática. Bueno, ¿para qué sirve esto? Visto así, recuerden que esto entonces nos permite definir el propagador de Feynman de f de x menos y como lo que habíamos llamado d de x menos y cuando x0 es mayor que y0 y d de y menos x cuando x0 es menor que y0. Y esto, les recuerdo la expresión que teníamos. La función de Hipside escalón de x0 menos y0, y ahora tenemos operador phi en x, operador phi en y, para la expectación de vacío, más Hipside de y0 menos x0, y0 menos x0, y ahora damos vuelta el orden de los operadores. Va a ser phi en y phi en x para la expectación de vacío, y esto es lo que terminamos definiendo como valor de expectación de vacío de la teoría libre del producto temporal ordenado de los campos phi en x con phi en y. Y esto es el propagador de Feynman, ¿no? Esto es simplemente hacer un resumen muy breve de lo que nosotros ya sabíamos. Fenómeno. Muy bien. Entonces, voy a borrar. Entonces recordemos, vamos a tener una teoría cuyo hamiltoniano, operador hamiltoniano, va a ser separado en el hamiltoniano libre y el hamiltoniano de interacción. Voy a tomar como hamiltoniano libre el hamiltoniano de la teoría de Klein-Gordon. Y como hamiltoniano de interacción, la integral de la siguiente densidad hamiltoniana. De x cubo, lambda, dividido 4 factorial. Y acá voy a poner el campo phi de x, esto a la cuarta. Esta es la interacción, entonces. Esta parte. Bueno, ¿por qué escribir el hamiltoniano? Porque lo que nosotros necesitamos es pasar de la representación de Schrödinger a la representación de Heisenberg, ¿sí? Y para eso tenemos que utilizar el operador evolución temporal que está dictado por este hamiltoniano, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiero decir? Si yo tengo un campo, un operador de campo definido en X, y como operador solamente depende de las coordenadas espaciales, es decir, que no depende de la variable temporal, esto es el operador definido en la representación de Schrödinger, como siempre. Entonces, ¿qué hacemos para pasar al operador phi en la representación h de Heisenberg, que va a depender de x y de t? Bueno, simplemente lo multiplicamos por e a la operador hamiltoniano total por el tiempo, y acá e a la menos i h por el tiempo. ¿De acuerdo?
donde este h es en los dos casos el h total. Otra cosa, fíjense que si uno recupera unidades, es decir, h partida igual a c igual a 1, es acá. Si uno quiere recuperar unidades, tendría que dividir esta expresión por h barra y esta expresión por h barra, y ya está. Pero bueno, vamos a dejarlo en unidades naturales, como lo estamos haciendo siempre. Entonces, para estudiar el cambio de representación, de pasar de Schrödinger a Heisenberg, vamos a, primero que nada, vamos a escribir este campo, vamos a escribir, como no depende del tiempo, vamos a darle un valor, el campo dependiente de las coordenadas, y como no depende del tiempo, uno lo puede evaluar en T0, y es el mismo que en T distinto de 0, ¿no? O sea, este operador de campo lo puedo escribir así, como está acá. ¿Por qué? Porque no depende del tiempo. Entonces, esto que estoy poniendo acá simplemente es evaluado en cualquier instante de tiempo arbitrario, me va a dar lo mismo. Porque no depende del campo, del tiempo, si lo escribimos como operador de campo en la representación de Schrödinger. Entonces, dicho eso, vamos a escribir esto en términos de los operadores de creación y aniquilación de modos de oscilador armónico, ¿sí?, del campo escalar. Del campo escalar libre, por supuesto. Por ahora es el campo escalar libre, porque yo lo estoy escribiendo en términos de operadores de creación y aniquilación del campo escalar libre, de excitaciones del campo escalar libre, eso sería. Entonces, ¿sí? Hasta ahí estamos bien, la medida de integración invariante de Lorentz, y después tengo el AP por E a la I, P por X, vector, ¿sí? Acá van vectores, no depende del tiempo, y después voy a tener A daga, P por E a la menos I, P vector X. Entonces ahora la pregunta es, bueno, pero ahora quiero hacer, para un tiempo t distinto del t0, quiero ver cómo varía, cómo obtener cómo obtener justamente el campo en la representación de Heisenberg. Entonces lo voy a escribir, campo phi, para un tiempo t, voy a poner acá Heisenberg. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que agarrar el campo que tenía originalmente, que es este, lo voy a escribir t0 de x, y lo que voy a hacer es la evolución temporal, ¿no? ¿Y qué es la evolución temporal? ¿Se acuerdan? Es agarrar y multiplicarlo a derecha por e a la menos i, el hamiltoniano total por t menos t0, y a izquierda por e a la i h de t menos t0. Esto es para cualquier operador que uno había visto en mecánica cuántica, cuando uno hace el cambio de representación. ¿Está bien? Ahora vamos por un instante a considerar la situación donde lambda sea igual a 0. Es decir, uno se fija solo en la teoría libre por un momento. Entonces, si uno hace esto, hace que el hamiltoniano h se convierta en el hamiltoniano libre, que es lo que acá estamos poniendo como el h de Klein-Gordon. ¿Sí? El h de Klein-Gordon. Es decir, apagamos la interacción momentáneamente. Entonces, fíjense lo que pasa. Voy a escribir con azul. Me voy a fijar acá. Entonces me va a quedar el phi de t y x de Heisenberg, pero evaluado cuando lambda es igual a 0. Bueno, si lambda es igual a 0, entonces tengo e a la i, el h se convierte en h0. Acá, va a ser por t menos t0. Y después voy a tener phi de t0 y x, y acá voy a tener como e a la menos i, el h al apagar la interacción se convierte en h0, y en t menos t0. Esto, que es justamente el campo en la representación de Heisenberg, evolucionado en el tiempo cuando apagamos la interacción, es lo que se llama escribir el operador de campo
en el punto X al tiempo t, en la representación de interacción. ¿Se acuerdan que hay una representación que es la representación mixta, que tiene elementos de la representación de Schrödinger y elementos de la representación de Heisenberg? ¿Sí? O sea, básicamente, este objeto, cuando uno lo escribe de esta manera, es decir, apagando la interacción, es lo que se llama la representación de interacción del campo. Guarda, no confundir la palabra interacción, que tiene que ver a este nivel, que es el hecho de que el campo está autointeractuando, con la palabra interacción que estoy utilizando acá, que es la representación intermedia, que es la representación de Dirac o representación de interacción. Les pregunto a ustedes han visto eso en su curso de mecánica cuántica 1, ¿no es cierto? Lo que es la representación de Dirac o representación de interacción, ¿sí? Espero que sí. O sea, esta I que tengo acá es lo que se refiere a la representación de Dirac o representación de interacción, que tiene que ver con el cambio de representación de Schrödinger a Heisenberg cuando no tenemos interacción, ¿no? Cuando apagamos la interacción del campo. ¿Está bien? Bueno, espero que sea claro este punto, porque es muy importante. Bueno, perfecto. Entonces ahora vamos a concentrarnos en esto, en el campo escalar, justamente de la teoría libre, ¿sí? En lo que se llama la representación mixta o representación de interacción. Vamos a concentrarnos en eso. Entonces voy a agarrar este campo, el campo, operador de campo, en la representación, esto indica representación de interacción o representación mixta o representación de Dirac. ¿Sí? Eso es lo que significa esa I. Entonces lo escribo en función de t y en función de x. Y ahora sí, vamos a escribirlo en términos de los operadores, en términos de los operadores de creación y aniquilación del campo libre. La integral de cubo de p dividido 2pi al cubo, 1 sobre la raíz de 2 de p, y ahora va a aparecer el operador de creación, los modos de impulso p, perdón, de aniquilación de los modos de impulso p del oscilador armónico, por e a la menos ip por x, más el ap daga por e a la ip por x. Perdón, e a la ip por x. E a la ip por x. Donde la condición es que x0 sea igual a p menos t0. ¿Está bien? Porque lo que queremos hacer es la evolución en este intervalo, desde t0 hasta t. Entonces el x0 acá es p menos t0. Y cuando hago p por x, me refiero a p mu por x mu. Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a tomar este operador de campo, que tengo acá. O sea, lo que voy a...
fíjense que es... Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Voy a agarrar y voy a escribir el operador phi de t y de x. Y lo quiero escribir en función del phi en la representación de interacción de t y de x. O sea, básicamente, lo que voy a hacer primero es despejar de esta expresión que está en azul este operador. Supóngase que quiero despejar este operador. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar esta expresión en azul por la izquierda, la tengo que multiplicar por e a la menos i h0 t menos t0. Y eso quiere decir multiplicar este acá. Vamos a escribirlo en rojo, así se ve lo que estamos haciendo. Voy a agarrar este operador del campo en rojo, que está en la representación de interacción, y ahora lo que voy a hacer es, lo voy a multiplicar a izquierda, es decir, por la izquierda, por la inversa de esto. Entonces me va a quedar e a la menos i h0 t menos t0. Y voy a agarrar y multiplicarlo a derecha por la inversa de esta otra cosa. Va a ser e a la más i h0 por t menos t0. Bueno, ¿qué es el resultado de hacer eso? Fíjense que es esto que estoy poniendo acá. O sea, esto es phi de t0 y de x. Y ahora lo que quiero es hacer la evolución justamente de este operador en la representación de Schrödinger. Esto es operador en la representación Schrödinger. Lo quiero pasar con una evolución temporal a la representación de Heisenberg. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente aplicar el operador evolución completo, que va a ser agarrar y hacerle e a la más IH con el operador evolución completo de la teoría de interacción, que va desde T0 hasta T. Entonces va a ser de T menos T0. En la aplicación del operador a izquierda es con más. Y acá tengo que hacer. ¿Me siguieron? ¿Me siguieron la cuenta? Bueno, como esto está grabado, lo pueden mirar otra vez y lo pueden volver a ver. ¿Sí? Sí, se entiende la cuenta. Perfecto, muy bien, gracias. Entonces, listo. O sea, lo pregunto porque por ahí es como viste que le pego una vuelta y después lo vuelvo a escribir de otra manera, simplemente por eso, para esa confusión, para tratar de... Bueno, entonces fíjense, al final lo que estamos haciendo era agarrar esto, que era lo que estamos llamando perdón, esto no. Vuelvo a escribir, voy a escribir otra vez ahora acá abajo el mismo operador. O sea, copio esto que está en rojo, lo copio exactamente igual. Y lo que voy a hacer, fíjense, voy a agarrar todo esto y a eso lo voy a llamar operador evolución daga, que va entre t y t0. ¿Sí? Esto que pongo acá en azul es el producto de estas dos cosas, lo llamo U-daga, el operador de evolución. ¿Sí? Y obviamente este otro, que fíjense que con este tengo un menos y con este tengo un más, va a ser el U sin la daga de t0.
Entonces fíjense que toda esta expresión lo que termina dando es el phi de t y de x. ¿Está bien? Entonces ahora lo que tenemos es esto. Entonces voy a ser explícito en la definición de el u de t, t0, que es lo que definimos acá, va a ser e a la i, me copio acá arriba, h0 de t menos t0 por e a la menos i h de t menos t0. ¿Qué es lo que copié? Digo, este operador es este operador es este, y este operador es este. ¿Sí? Muy bien. Voy a borrar un poquito. Si ustedes agarran y derivan el operador u, hacen lo siguiente. Agarran este operador u y le toman la derivada respecto del tiempo del operador u de t, t0, fíjense que lo que les va a quedar esto es igual a e a la i h0 t menos t0 por derivan respecto a la variable t. Entonces acá tengo t y acá tengo, perdón, t, tengo i, vamos a bajar el i, que es factor común, después voy a bajar un h0 y después voy a bajar menos h. ¿Sí? Y después me queda este otro, que es e a la menos i h por t menos t0. Supónganse que ustedes multiplican acá por i de los dos lados, entonces me queda un menos 1 acá adelante. Ese menos 1 lo absorbo acá y lo que hace es darme vuelta esto. Entonces la expresión que les queda es esto que está acá. Entonces, de lo que habíamos escrito acá arriba, h igual a h0 más h interacción, lo que nos queda es que, obviamente, h menos h0 es el hamiltoniano de interacción. Entonces esto es directamente el hamiltoniano de interacción. Entonces, está bien, tenemos que hacer justamente el álgebra de operadores acá, pero lo que ustedes pueden probar es que lo que pueden sacar es el h de interacción adelante y reescribir el producto de este operador por este operador como el operador u de t menos t0, perdón, t, t0. Entonces, fíjense la ecuación que nos va a quedar, que es esta ecuación que tenemos acá, es i por la derivada temporal del operador u de t0, nos queda el hamiltoniano de interacción multiplicando al operador u de t, t0. O sea, nos queda esta ecuación de evolución. ¿Sí? Entonces, fíjense, tengo una derivada temporal y acá tengo u. Entonces esto, ya lo que nos dice, es algo que sabemos de antemano, que u, el operador u de t y de t0, va a ser algo proporcional a la exponencial de menos i de interacción por t menos t0, ¿sí? O sea, estoy diciendo una cosa trivial, ¿no? O sea que el operador u de t va a tener la forma que uno está viendo acá. Fíjense la forma que uno le está viendo al operador este. Es básicamente la diferencia, con signo menos, es e a la menos i h de interacción por t menos t0, ¿no es cierto?
sea, pero la ecuación diferencial que uno tiene que resolver, la ecuación diferencial correcta que uno tiene que resolver es esta. ¿Para qué la tiene que resolver? Para saber cuál es el valor de este operador de evolución. O sea, tenemos que mirar esta ecuación ahora. Bueno, la solución, entonces, de esta ecuación es U de t y de t0 como operador y ahora viene el desarrollo de Taylor del que les estaba hablando. Vamos a tener un 1 para este U. ¿Ese 1 a qué corresponde? Y bueno, que el U de t, t, es decir, cuando no nos movemos del punto, esto es igual a 1. ¿Por qué va a ser igual a 1? Y bueno, por la forma que tiene este operador, básicamente, que esto es e a la i h0 por t menos t por e a la menos ih por t menos t. O sea, es 1 por 1. Es 1. Entonces, de ahí sale el 1. Y ahora el resto de esto. Lo que vamos a tener es entonces más menos i, que es justamente de acá, ¿no? Es el menos i, por la integral entre t0 y t diferencial de t1, voy a llamarlo porque va a ser una variable de integración esto, una variable de integración, entonces es una variable muda, yo integro entre estos dos límites, entre t0 y t, de el h de interacción dependiente de t. Después vamos a tener más menos i al cuadrado por la integral entre t0 y t diferencial de t1 de la integral entre t0 y t1 diferencial de t2 del hamiltoniano de interacción dependiente de t1, hamiltoniano de interacción dependiente de t2. Sigo, más menos i al cubo por la integral entre t0 y t diferencial de t1, la integral entre 0 y t1 diferencial de t2, la integral entre t0 y t2 diferencial de t3, del h de interacción con t1, del h de interacción con t2, del h de interacción con t3, más el orden siguiente, vamos a ponerle orden 4. Se dan cuenta, ¿no?, de la expansión de Taylor y se dan cuenta, ¿no?, de lo siguiente. O sea, primero, como el hamiltoniano de interacción, fíjense por qué esto resulta así. El hamiltoniano de interacción es la integral de qué cosa? D de x cubo de phi, por ejemplo, lambda phi cuarta, podemos escribirlo como lambda dividido 4 factorial por phi cuarta de x. Ahora, este lagrangiano de interacción, yo estoy integrando acá en las variables espaciales, x en las coordenadas espaciales, pero acá tengo la coordenada espacial, coma, la coordenada temporal, ¿no? Entonces esto, a priori, puede ser una variable, una función del tiempo. Entonces, básicamente, de hecho es una función de tiempo, este es un operador de campo, esto es una función de tiempo. Entonces, no me va a bastar con hacer, o sea, esto que estamos haciendo acá, de decir que u de t, t0 es proporcional a la exponenciación de e a la i h por t menos t0,
Esto es una forma aproximada de verlo, digamos, intuitivamente nosotros vemos eso, pero cuando el hamiltoniano justamente depende del tiempo, lo correcto es que tengamos esta dependencia temporal y la forma en la cual uno va pudiendo captar la dependencia temporal a nivel del operador de evolución temporal es teniendo en cuenta las integrales en el tiempo, ¿no es cierto? O sea, uno no va a o sea, si el hamiltoniano no dependiera del tiempo, obviamente que esto me da el producto de t menos t0, pero el hamiltoniano depende del tiempo. Entonces, esta es la forma correcta de hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Y por qué el hamiltoniano depende del tiempo? Justamente porque el phi, el campo, depende de las coordenadas y del tiempo, de las coordenadas espaciales y el tiempo. ¿Está bien? Esa es la razón por la cual viene esto. Y entonces también ustedes se preguntarán en esta expansión por qué lo estamos haciendo así. De tal manera, el primer término es trivial, el segundo término también se entiende perfectamente, pero este tercer término, ¿qué es lo que estamos haciendo? Fíjense que el tipo de integral que uno está haciendo lo podemos repartir de la siguiente manera. Lo que estoy tomando es el plano T1, acá, T1, T2. Yo tengo una recta, que justamente es la diagonal. Voy a tomar T0 hasta la primera integral la voy a hacer de T0, el T2 la voy a hacer desde T0 en la vertical hasta un cierto valor que estoy llamando T1. ¿No es cierto? Que lo tengo ahí arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que estoy haciendo es esta integral asociada a esta área. Básicamente, eso es la integral del hamiltoniano de interacción entre T0 y T1 diferencial de T2, ¿no? O sea que lo que estoy integrando es lo que sería el h de interacción de T2. ¿De acuerdo? Esto es el plano de integración, no es la función. Esto es el plano de integración, que lo que tengo es, lo estoy integrando en el caso de esta contribución, que sería el tercer término de la expansión de Taylor. Esta contribución depende de dos variables, T1 y T2, por cómo está escrita la integral. Entonces, tengo eso. Ahora yo después tengo que hacer la integral diferencial de T1 entre T0 y T. Que quiere decir que tengo que hacer esta parte de la integral. Bueno, esto es lo mismo, hacer esta integral cuando yo acá le pongo entonces el HI de T1, que es lo que tengo acá arriba. Eso es lo mismo que hacer un medio de la integral entre T0 y T, diferencial de T1, y acá también la integral entre T0 y T1, diferencial de T2, del producto temporal ordenado del H de interacción T1 con el H de interacción T2. ¿Y cómo ven que es el producto temporal ordenado? Bueno, primero hago la integral en T2 y después hago la integral en T1. Y fíjense que entonces tengo que hacer la integral entre T0 y T1. Entonces yo lo que tengo que decir es que T1 es mayor que T0, por ejemplo, y que T, bueno, una vez que hago las integrales, que T es posterior a ellos, ¿no es cierto? Entonces eso me da una noción de producto temporal ordenado y me queda un factor 2 dividiendo. Si ustedes hicieran el mismo ejercicio con 3, con 4, con n, lo que les va a quedar acá es, por ejemplo, un cubo para hacer la integral en 3, un hipercubo para 4, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Lo que sí pueden mostrar, lo pueden mostrar en forma iterativa, que si ustedes repiten la integral, vamos a poner para un término genérico, ¿no es cierto? Entre T0 y T, diferencial de T1. La integral entre T0 y T1, diferencial de T2. Y así sucesivamente, la integral entre T0 y Tn-1, diferencial de T sub n, del hamiltoniano de interacción T1, todos los productos hasta el operador hamiltoniano de interacción en Tn, esto es igual, y esto lo pueden mostrar, a 1 sobre n factorial, fíjense el desarrollo de Taylor, se llama eso, de la integral entre T0 y T1, diferencial de T
1 de la integral entre t0 y tn-1 diferencial de tn, ¿de qué cosa? Del operador producto ordenal, el operador de ordenamiento temporal del producto de h de t1 hasta el h de interacción de tn. ¿Sí? Y esto es muy importante, porque si ahora ustedes, esto es una expansión de Taylor, si uno usa esto que tenemos acá, lo que quiere decir es que, por ejemplo, esta expresión que tengo acá, la puedo reescribir como de borrar recién el menos i al cuadrado, dividido 2, que es lo mismo que 2 factorial, ¿de qué cosa? De todas las integrales entre t0 y t diferencial de t1, de la integral entre t0 y t1 diferencial de t2, del producto temporal ordenado de h de interacción de t1 de h de interacción de t2. ¿Sí? Ahora vengo a este me queda sobre 3 factorial y vuelvo a borrar, hago todo esto y acá me queda el producto ordenado temporal. Y así sucesivamente. Entonces, como el producto ordenado temporal se va a mantener si nosotros hacemos la exponencial, el resultado es que el operador de evolución entre t0 y t lo podemos escribir directamente como el producto ordenado temporal de qué cosa? De la exponenciación de esto, que es hacer justamente la suma del desarrollo de Taylor, y tengo menos i por la integral entre t0 y t diferencial de t' de h de interacción evaluado en t'. Entonces fíjense cómo es la forma final del operador de evolución temporal. Una forma cerrada, pero este es el operador de evolución temporal, este es el operador de ordenamiento temporal en el sentido de las integrales que hemos establecido acá, y esto es simplemente el menos i multiplicando a la integral entre t0 y t diferencial de una variable auxiliar, ¿no es cierto?, t' del Hamiltoniano de interacción. Si ustedes cambian del Hamiltoniano de interacción al Lagrangiano de interacción, lo único que hace es cambiarles el signo adelante. O sea, esto también lo pueden escribir como exponencial de más i por la integral entre t0 y t, diferencial de t', de, este va a ser el Lagrangiano de interacción de t'. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto es el operador de evolución temporal, escrito de esta manera. Y esto cumple con la ecuación diferencial que tenemos acá arriba. Ahora, nuestra pregunta original, ¿sí?, es cómo queda el estado de vacío de la teoría. El estado de vacío omega de la teoría de interacción con respecto al vacío de la teoría libre. Y eso es la cuenta que vamos a hacer ahora. Es decir, vamos a establecer cuál es la relación entre el vacío omega de la teoría de interacción con respecto al vacío cero de la teoría libre. Muy bien. Nuevamente esta cuenta, los detalles de esta cuenta son ir llenando algunas partes del libro de Peskin y Schroeder, de ahí lo saqué, de la parte de el operador de evolución temporal. Muy bien. Entonces, la pregunta que vamos a hacernos es cuál es la relación entre este vacío de la teoría de la interacción con respecto al vacío este. ¿Cuál es la relación?
Esa es la pregunta que vamos a hacernos. Entonces, para eso, observemos que si uno toma el vacío de la teoría libre, uno le aplica E a la menos I, el H total, por un cierto tiempo t, ese es un tiempo t arbitrario. Esto, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a escribir la identidad como la sumatoria de una base completa de autoestados del Hamiltoniano. Entonces voy a meter la identidad acá. Y eso lo que nos va a dar es sumatoria sobre n de... vamos a hacerlo bien. Vamos a meterlo acá, ¿sí? Entonces vamos a hacer e a la menos i h con este tiempo t, sumatoria sobre n, y el n va a ser desde 0 hasta infinito, ¿no es cierto? Vamos a hacer desde 0 hasta infinito. Pero acá tengamos en cuenta lo siguiente, que esta es una base de autoestados del Hamiltoniano en interacción. Entonces, permítanme, este 0 en realidad va a ser el estado vacío omega. Se entiende, ¿no? Lo que quiero hacer. Este 0 va a ser el estado vacío omega. ¿Qué quiero decir con eso? Esto va a ser como si uno agarrara y pone omega, ¿sí? ¿Me siguen? Es el estado vacío, el equivalente al cerito que tengo acá, más sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, de n con n. Creo que así se entiende mejor, ¿no es cierto? Entonces, si uno hace eso, es decir, y ahora le aplico esto, hago e a la menos i h t aplicado sobre este vacío, ahora inserto este 1 en esta posición, entonces me queda menos i h t. Al insertar el 1 voy a tener un primer término que va a ser el vacío omega y el 0. ¿Sí? Y después voy a tener más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de e a la menos i h con t por n 0. ¿Me sigue, no? Entonces fíjense, la relación que tengo es h con omega es E0 con omega. Esto es para la teoría de interacción. Por lo tanto, voy a sacar menos i E0 por t, que es el autovalor de la energía más baja, o el autovalor de la energía del estado vacío de la teoría de interacción. Y esto me queda el vacío omega, y ahora la proyección del vacío omega sobre el vacío de la teoría libre. Esto es el primer término. ¿Qué hay del resto de términos? Y bueno, se va a cumplir la siguiente relación. El Hamiltoniano total sobre un estado n me va a dar En sobre el n. Esa ecuación de autovalores. Entonces acá voy a tener más sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, y acá va a aparecer e a la menos i en por t n con 0. ¿Está bien? Perfecto. Voy a borrar esto de abajo. Esta es la expresión que uno va a analizar a priori. Y la condición obvia va a ser que siempre los En sean mayor que la energía de vacío. Porque justamente la energía de vacío del estado fundamental es la energía, del estado de vacío de la teoría de la interacción, tiene que ser menor que cualquier estado excitado en esa teoría. Vamos a hacer una cosa ahora. Vamos a considerar tomar el límite
un límite particular, donde el tiempo t vaya al infinito, multiplicado de la siguiente manera, donde epsilon es mayor que 0 y es un real. Es decir, que estoy haciendo, voy a tomar un estado asintótico en el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué asintótico? Porque asintóticamente no va a haber interacción, entonces eso va a tener algo que ver con el estado libre. Eso por un lado. Pero por otro lado, el hecho de que uno tiene, fijémonos acá, que tomar este t, fíjense, tengo menos i por t, entonces tengo menos i por este t. Fíjense cómo va a ser el exponente. El exponente va a ser, voy a estar tomando el límite. Cuando el tiempo t va a más infinito de 1 menos i epsilon, donde epsilon dijimos que es real y positivo. ¿De qué cosa? De a la menos i. En particular, voy a mirar esto. Voy a mirar acá. En por t. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, si el t lo reemplazo, esto va a ser el límite de e a la menos i, ¿cómo ponerlo? En que es positivo, y ahora vamos a tener una parte infinita oscilatoria acá. Voy a tomar la parte real de t en el límite cuando t vaya al infinito, lo puedo reescribir así. Esta parte va a ser oscilatoria, oscilar muy rápido, pero lo que me interesa es esto, e a la menos i, en, y acá voy a tomar la parte imaginaria de t, ¿no? Que es la que corresponde a esto, y que va a ser directamente menos i otra vez, y menos i por menos i me da menos, eso es lo importante, eso multiplicado por epsilon, y multiplicado por la parte, le voy a poner nuevamente la parte real de t, ¿sí? La parte real de t es infinito. Fíjense que este término va genuinamente a 0 en este límite, y entonces de esa manera lo que uno puede pensar efectivamente que en ese límite la contribución de todos estos términos se hace 0. Entonces uno se va a quedar efectivamente con esto. O sea, con esta primera parte. ¿Y por qué? Porque yo quiero establecer la relación que hay justamente entre los dos vacíos. ¿Sí? Y acá va a venir la relación entre los dos vacíos. Vamos a ver cómo es eso. Pregunta, ¿se entiende esta cuenta que estoy haciendo? Estoy tomando este límite particular que tiene una parte, una componente imaginaria. La componente imaginaria de ese tiempo la estoy usando como una manera para poder eliminar estos términos que están acá. Bueno, espero que se entienda. Sí, se entiende. Perfecto. Entonces, si eliminamos esos términos, ustedes fíjense qué es lo que está pasando, ¿no? Vamos a reescribirlo. Vamos a reescribir esto. Entonces, se supone que vamos a estar tomando entonces el límite cuando t va al infinito multiplicado por 1 menos i por epsilon. Muy bien. Con eso se eliminan, en ese límite se eliminan estos términos que están acá. Estos son los que vamos a eliminar en ese límite. Entonces vamos a tomar explícitamente de los dos lados el límite. Voy a tomar acá el límite para t yendo al infinito por 1 menos i epsilon. Obviamente acá tomo el mismo límite, acá tomo el mismo límite, con lo cual esto se me va. Voy a tomar ese límite acá abajo, límite, cuando t va al infinito por 1 menos i epsilon, y también lo tomo acá. Esto se va directamente. Muy bien, entonces vamos a eliminar lo que se va. Voy a reescribir más prolijamente lo que tenemos. Lo que tenemos es esto por un lado. Fíjense, estamos teniendo el límite cuando t va al infinito de 1 menos i epsilon, me copio esto, de a la menos i es 0 por t, estado vacío, ahora proyección del vacío de una teoría de interacción sobre la otra, y esto es igual a lo que teníamos acá adelante, ¿no? O sea, el límite, cuando t va al infinito de 1 menos i
epsilon de E a la menos I H con T todo sobre el estado vacío. Esta es la relación que tenemos. Entonces de acá lo que podemos hacer es, voy a borrar lo que tengo acá arriba, yo lo que quiero es despejar esto. Fíjense que este estado de vacío no me depende del límite, entonces lo puedo sacar acá adelante. Entonces lo puedo sacar adelante de todo y poner igual. Por empezar, acá tengo este límite. Del lado de la derecha tengo el límite cuando t tiende al infinito de 1 menos i epsilon, que me copio eso. ¿Y qué tengo? La estructura de e a la menos i h por t actuando sobre el vacío de la teoría libre. Bueno, entonces ahora lo que tengo que hacer es pasar dividiendo, voy a poner entonces por 1 dividido, ¿qué cosa? Bueno, esto. Y por otro lado esto. Lo paso dividiendo, ¿no es cierto? E a la menos I E0 por T. ¿Está bien? Está bien, ¿no? Lo que hice. Porque pude extraer esto y el resto es el cociente de los límites. Entonces la expresión con la que tenemos que trabajar es con la expresión de acá arriba. Ahora, una cosa que podemos hacer es hacer... El vacío tiene que ser invariante frente a la evolución temporal, ¿no es cierto? Porque el estado de vacío no puede depender del tiempo, ni el vacío de la teoría libre ni el vacío de la teoría de interacción. Entonces uno puede estudiar la evolución temporal del estado de vacío y para eso lo que tenemos que hacer es ver la evolución temporal sobre esta parte. Lo único que puede evolucionar temporalmente es lo que depende del tiempo acá y acá. Entonces vamos a reescribirlo después de una evolución temporal. El límite, ¿no? Seguimos manteniendo el límite de t siendo infinito de 1 menos i epsilon. Vamos a agarrar este primero. La evolución temporal de esa parte, de todo esto, se lo puede reescribir como el operador de evolución temporal entre un cierto t y menos t aplicado sobre el estado de vacío. Y de este lado, lo que va a quedar es 1. Acá va a quedar con e a la menos i E0, y acá va a quedar por t más t. Bueno, yo les pido a ustedes que muestren que la evolución temporal asociada a esta parte es esto y que el cambio corresponde a eso. Y eso como lo hacen utilizando el operador de evolución temporal que nosotros vimos recién, hace un rato. ¿Sí? Esa sería la idea. Entonces, esta es la expresión que queda para el vacío de la teoría de interacción en función del vacío de la teoría libre. Pero bueno, nosotros lo que habíamos dicho al principio era que queríamos evaluar
la función de dos puntos en la teoría de la interacción, ¿no es cierto? Que nosotros lo que queríamos hacer era evaluar en la teoría de la interacción phi x, phi en y, esto. Ese es el cálculo que uno quiere hacer. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a calcular esto. Y para eso lo que vamos a usar es esta expresión del vacío. Voy a borrar para tener espacio más. Entonces, lo primero que vamos a suponer es que el orden temporal es x0 mayor que y0 y esto mayor que un cierto t inicial. X0 mayor que y0 y mayor que un cierto t inicial. Entonces vamos a calcular explícitamente este valor de expectación de vacío. X, phi en y omega. Y ahora sí vamos a tener que juntar todas expresiones que son bastante largas, ¿sí? A saber, vamos a tomar, esto va a ser igual al límite, cuando t va a infinito, de 1 menos i epsilon, con epsilon infinitesimal, real y positivo. Entonces, para la expresión de cada uno de estos vacíos, acuérdense que tenemos que hacer t a la, lo voy a escribir así, menos i de 0, t grande menos t0, 0 omega, toda esta expresión como va dividiendo en fórmula menos 1. ¿Está bien? Esto es lo que tiene que ver con este primer estado de vacío. Y ahora sí puedo meterme en el estado de vacío. Pero ahora, ¿qué pasa? Yo quiero escribir estos operadores, ¿sí?, que están en la representación de Heisenberg, los quiero terminar escribiendo como había escrito el operador, el operador de campo en la representación que se llamaba de interacción. Entonces, si ustedes reemplazan las cosas por el operador de evolución temporal, lo que les va a quedar es u de t0, y después va a quedar así, por el u de x0, que es la variable temporal, t0, esto daga, por el operador de campo phi en la representación de interacción de x, y ahora lo que sigue acá lo voy a escribir acá abajo, por el u x0 de t0, fíjense acá tengo el u daga y acá viene el u. Me falta algo como este, que va a ser el u de i0 t0 daga, y después me falta el phi de interacción en y, y ahora me queda u de i0, t0, finalmente por el u de t0 menos t, y ahora me falta el equivalente a este, pero para este vacío de interacción, que va a ser, voy a escribir acá abajo, por t a la menos i t0, t0 más t grande por omega con 0 a la menos 1. Y acá está la expresión. Bueno, es una expresión larga, bastante complicada. Ahora esto se puede reescribir de la siguiente forma. Esto se puede reescribir así. Se puede escribir como el límite cuando t
va a infinito de 1 menos i epsilon de, si juntamos este a la menos 1 con este a la menos 1, queda claramente el módulo cuadrado de esto, a la menos 1, y de la parte esta que viene acá, y de la parte esta, ustedes fíjense que lo que estamos teniendo es el t con un signo menos, pero el t0 se cancela de acá y de acá, o sea, no depende del t0, nos da e a la menos i e0 por 2 por t. ¿Se ve? O sea, entonces ya trabajamos con este y con este. Vamos a ver qué pasa dentro del valor de expectación de vacío de la teoría libre, de la parte del bracket, de todo eso. Bueno, esto se puede reescribir como el U, operador de evolución temporal, se puede escribir x0 con el phi i de x con el U de x0 y 0. Después se puede poner acá el phi en la representación de interacción de i, y acá me falta poner un u que va a ser de i0, menos t, y el valor de expectación de vacío. Suena complicado, pero todavía tenemos una chance de que esto se reduzca a algo bastante más simple. Si uno calcula ahora esto, que es la probabilidad, esto es la amplitud de probabilidad de transición de vacío de la teoría de interacción a vacío de la teoría de interacción, esto tiene que ser igual a 1, ¿no? Esto tiene que ser igual a 1. ¿Por qué tiene que ser igual a 1? Porque el vacío de una teoría se va a quedar quieto, o sea, se va a quedar en el mismo estado, porque justamente es el estado de mínima energía. En valor de expectación de vacío, uno esperaría que justamente esta amplitud de transición valga 1. Es decir, que exista probabilidad 1 de que el vacío de la teoría, cual fuera la teoría, si es estable, ese vacío permanezca tal cual, es decir, no cambie. Entonces eso es igual a 1. ¿Y a qué es igual esto? Bueno, les pido a ustedes que muestren, con las cuentas que hicimos recién, que esto es la amplitud de transición es 0, 2 por t, hasta acá, esto es la menos 1. ¿Y qué va a ser el vacío? El vacío es la misma expresión que tengo acá cuando no pongo estos campos, o sea que básicamente lo único que voy a tener es, cuando yo miro esto, de x0 a y0, este es el operador que me conecta de y0 a x0. Entonces, fíjense que nos va a quedar vacío el u de t, x0, acá. Perdón, este va a ser el t0. Y acá voy a tener el u de t0 menos t. O sea, una expresión bien simple, ¿no es cierto? Esta es la expresión que va a quedar. Es decir, vamos, menos t hasta un punto intermedio, del punto intermedio hasta t. Básicamente es eso. Donde ese punto t0 es un punto arbitrario cualquiera, básicamente. Bueno, esa es la expresión que queda, ¿no? Entonces ahora, cuando uno calcule cuando uno arme las expresiones utilizando las expresiones para los operadores de evolución temporal que los estuvimos escribiendo en función de integrales de hamiltonianos, es decir, cuando yo reemplace esto como la exponencial de la integral del hamiltoniano de interacción, vamos a hacerlo, vamos a escribirlo explícitamente, ¿cómo nos va a quedar eso? Bueno, o sea, recuerden, lo que queremos calcular es, por un lado, esto, que tenemos toda una expresión bastante complicada, y por otro lado esto,
Y tenemos toda esta expresión de acá abajo. Y las dos cosas las terminamos de escribir en términos de estos operadores de evolución, y para estos operadores de evolución nosotros tenemos expresiones en términos de integrales del hamiltoniano de interacción. Vamos a escribirlo entonces explícitamente. O sea, lo que vamos a hacer es calcular esto, que es lo que buscábamos calcular. Es la función de correlación de dos operadores de la teoría de interacción. Vieron que yo había dicho la condición x0 mayor que y0 mayor que t0. Eso es porque, si ustedes consideraran cualquier otra inversión temporal acá, lo que uno tiene que tener en cuenta es colocar acá adelante el operador ordenamiento temporal. Entonces lo que vamos a estar calculando cuando lo hagamos en forma general no es directamente la función de correlación, sino el ordenamiento temporal, la función de correlación del ordenamiento temporal de campos. Entonces ya eso está en movida. Esto lo vamos a definir como el límite que vimos antes, cuando t va a infinito por 1 menos i por epsilon, con las condiciones que habíamos dicho antes. ¿De qué? De la expresión que sigue acá. Bueno, lo voy a escribir abajo entonces este límite. Esto va a ser igual a el límite para t yendo a infinito de 1 menos i epsilon. Voy a poner, de lo que aprendimos recién, nos va a quedar un prefactor, el prefactor, vamos a escribirlo acá, al cuadrado por e a la menos i es 0, 2 por t, todo esto a la menos 1. Luego tengo el ordenamiento temporal y ahora meto lo que quiero calcular, ¿no es cierto? Que va a ser el u de t x0, el phi de interacción en x, el u de x0, y0, el phi de interacción de y ahora el u de i0, menos t grande, y acá voy a poner esto. Ahora resulta que este factor es exactamente igual a esto. Fíjense. Lo escribimos hace un ratito eso, hace un pizarrón atrás. ¿Sí? Es justamente esa misma cosa cuando uno le toma el mismo límite que este. O sea, cuando uno toma ese límite, lo que encontramos no, vamos a decirlo de otra manera. Supónganse que yo divido acá, esta expresión la divido por esto. O sea que mi definición, lo que hago es lo que tenía originalmente, pero ahora decido definirla dividiendo por esta cosa.
¿Por qué lo puedo dividir por esta cosa? Porque esto es 1. Pero el 1, por el cual estoy dividiendo, o sea que no hice nada, ¿no? Pero el 1 es un 1 escrito de una manera muy inteligente. ¿Qué es ese 1? Fíjense, es eliminar los campos de acá y de acá. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría esto, el U de T X0 con el U de X0 Y0 con el U de Y0 menos T sobre el estado vacío. Pero acá me queda exactamente lo mismo que acá arriba. Me queda el cuadrado del valor de expectación de vacío a vacío, de una teoría a la otra, por E a la menos I, E0, 2T a la menos 1. Entonces fíjense, este término, este factor se cancela por el de abajo. ¿Sí? Entonces lo podemos eliminar. Eso es lo primero que vemos, esta cancelación. Lo cual es muy importante, porque ya nos evita calcular algo. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Acá lo que tenemos es una evolución. En esta evolución lo que uno puede ver es que efectivamente, fíjense cómo va la cosa. Tengo un operador de evolución que va de menos t a i0, y este va de i0 a x0. Quiere decir que todo esto es lo mismo que hacer un u que va desde menos t a t. Reemplacen ustedes el u por lo que es el u explícitamente y van a ver que toda esta expresión se puede considerar como la evolución de u de menos t a t. Entonces ahora vamos a trabajar con esta expresión de acá arriba, que tiene los dos operadores de campo y tiene los tres operadores de evolución. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a explícitamente colocar los u's en función de las integrales, ¿sí? De las integrales de los términos de interacción. Quiere decir que voy a estar calculando esta línea de acá arriba, que es el valor, el producto temporal ordenado de dos operadores de campos escalares, reales, insertos en X e Y en la teoría en interacción. Y esto lo terminamos de escribir como el límite, cuando t va a infinito de 1 menos i epsilon, y cuando uno reemplaza el u, el operador de evolución por lo que es, lo que tiene es valor de expectación de vacío del producto temporal ordenado de campo de interacción en X, operador de campo de interacción en Y, es decir, tenemos este, y el resto va a ser simplemente la exponencial de menos I por la integral entre menos t grande y t grande, diferencial de t del hamiltoniano de interacción h de t. Si ustedes quieren, recupero el h barra para ver la estructura cuántica donde está metida ahí, y en el de abajo va a ser simplemente producto ordenado temporal de lo mismo, pero sacando los campos, ¿sí? Porque lo único que tenemos son los campos abajo, que va a ser t a la menos i y h barra, la integral entre menos t y t, diferencial de t, lagrangiano de interacción, y esto así. Perdón, hamiltoniano de interacción. Bueno, hay una cosa acá. Yo puse menos la integral del hamiltoniano, que es lo mismo que haber puesto más la integral del lagrangiano de interacción. Y lo mismo abajo. ¿Sí? Eso es una de las cosas, pero es trivial, eso. Y ahora la pregunta es qué hacer con esto, cómo se resuelve esto. Y acá es donde viene la relación con la parte de teoría de perturbaciones, nuevamente. Es decir, uno lo que quiere es resolver esta cuenta. Resolver esta cuenta que tenemos aquí. Entonces vamos a ver qué es lo que podemos decir con eso. Me voy a adelantar muchas clases, pero para darles una idea, deliberadamente en estos últimos 15 minutos de hoy, de lo que significa esto. Esto lo vamos a anotar como una línea gruesa. Va a querer decir propagador
de la teoría de la interacción. Vamos a expandir esto. A ver, ¿qué es lo que nos da? Bueno, vamos a estar tomando un límite cuando t va al infinito de 1 menos i epsilon. Y vamos a lo de arriba. El primer término de lo de arriba, uno lo puede escribir de la siguiente manera. Vamos a tener algo arriba y algo abajo. Arriba, el primer término lo puedo escribir como la expansión de Taylor de esto. ¿Qué es eso? Fíjense, esto es menos i, dividido h barra, la integral entre menos t y t, diferencial de t, y voy a escribir directamente lambda dividido 4 factorial, y acá lo que voy a poner es lambda a la cuarta. Y como lo había puesto con menos en el lagrangiano, va con más en el hamiltoniano, ¿no? Bien. Muy bien, entonces lo dejamos así. Quiere decir que esta cosa que yo estoy leyendo acá es lo que voy a tener que desarrollar Taylor. Esto va a ser 1 menos i dividido h barra por la integral entre menos t y t, diferencial de t, de lambda por phi cuarta en x dividido 4 factorial. Más el término que va a ser lambda cuadrado, el término orden lambda cuadrado, con otras cosas, pero concentrémonos momentáneamente en estos dos términos. Entonces, el primer término lo que va a tener es un 1 inserto acá. Y después voy a tener el término siguiente, o sea, déjenme desarrollarlo a primer orden esto. Si lo desarrollo a primer orden, no quiero borrar todo para no tener que volver a escribir todo. Esto quiere decir que voy a tener 1 menos i dividido h barra por la integral entre menos t grande, diferencial de t, de lambda, phi a la cuarta sobre 4 factorial, más el orden lambda cuadrado, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Ahora, si hago eso ahí, también tengo derecho a hacerlo acá abajo, eso. 1 menos i dividido h barra por la integral de menos t y t, lambda, phi cuarta sobre 4 factorial, más orden lambda cuadrado. Y acá tener en cuenta lo siguiente, que tengo derecho a escribir esta expresión así en tanto y en cuanto pueda garantizar que lambda sea mucho menor que 1 en módulo. Es decir, que sea una expansión de lo que se llama perturbativo. Entonces fíjense ahora lo que está pasando. El primer término de esta expansión, que lo voy a escribir acá arriba, es el que involucraba el 1. Entonces voy a tener valor de expectación de vacío de phi de interacción x, phi de interacción y. Ese es el término del 1. Ahora viene el siguiente, menos i dividido h barra. La integral puedo sacarlo afuera, diferencial de t. El lambda lo puedo sacar afuera también. El 4 factorial, por supuesto, también. Entonces me va a quedar menos i lambda dividido 4 factorial por h barra. La integral entre menos t grande y t grande de ¿qué cosa? Bueno, acá un producto temporal ordenado, phi de interacción de x, phi de interacción en y, y ahora voy a tener los campos estos a la cuarta. Bien. Más orden lambda cuadrado. Y acá abajo va a ser lo mismo, fíjense, pero así. Amplitud vacío, que corresponde al 1. Después voy a tener menos i dividido h barra por lambda 4 factorial por la integral diferencial de t entre menos t y t de simplemente phi a la cuarta en algún punto intermedio, no es x sino z, lo voy a llamar, más órdenes superiores en lambda. O sea, estoy expandiendo esto al orden más bajo, que no sea trivial. Lo estoy tratando de hacer para mostrarles lo siguiente, que el resultado de esta cuenta, nuevamente, producto temporal, esto que tengo acá, producto temporal ordenado, de phi x, phi y, en la teoría de interacción, es el límite cuando t va al infinito de 1 menos i epsilon, y acá este término es simplemente el valor de expectación de vacío en la teoría libre para los campos en la representación de interacción. Entonces, fíjense, esta línea gorda que tengo acá, esta línea
gruesa que tengo acá, la escribo como una línea finita, que es el que corresponde a este, y después voy a tener menos i lambda dividido 4 factorial por h barra, y esta integral, bla, bla, y esto que tengo acá, les voy a mostrar la clase que viene, que esto es lo que se llama el tadpole, es este diagrama, más cosas que van a tener orden lambda cuadrado. Este está pesado por lambda, esta interacción. Y lo que va a haber abajo va a ser 1 menos i lambda sobre 4 factorial h barra, y abajo lo que vamos a tener es que estas dos patas, lo vamos a mostrar la semana que viene, espero, se hacen de esta manera. Es como que tengo estas dos patas, las tengo que unir, abajo, más órdenes y así. Lo que va a ocurrir es, bueno, y esto va a estar multiplicado por 1 menos, bueno, lo que voy a mostrarles la semana que viene es que cuando nosotros estudiamos la teoría de interacción en forma perturbativa, va a haber un conjunto de correcciones cuánticas que van a ser todas estas, ¿sí? Estas van a ser factorizables en una parte así, y y de todas las que aparecen van a haber otras que se van a poder escribir multiplicando las que tenemos acá, pero que salen del mismo numerador, y que estas que las multiplican a estas que estoy escribiendo de esta manera, van a ser exactamente iguales a lo que hay en el denominador. Entonces estas y estas se van a anular, y uno lo que va a estar haciendo es reescribiendo este producto temporal ordenado, tomando el valor de expectación vacío de la teoría de interacción, como la teoría libre más correcciones radiativas de esta forma, ¿sí? Y todas estas que están abajo, que son lo que se llaman las burbujas de vacío, es decir, la estructura fluctuante de vacío, se va a cancelar en la parte del numerador y en el denominador en forma idéntica, de tal manera que uno va a estar calculando efectivamente las contribuciones estas. ¿Sí? Bueno, yo sé que ahora esta última parte es una parte que estuve haciéndolo muy rápido y simplemente lo que quería hacer era aprovechar que teníamos un rato de tiempo para el material que hoy quería contarles, y entonces quería avanzar como para que ustedes ya vayan teniendo en mente hacia dónde vamos con esto, ¿sí? Pero por supuesto que no es ninguna explícita de todo esto, que la vamos a hacer en las clases que siguen dentro de este mes de mayo, y en el mes de junio lo vamos a dedicar, espero que todo el mes, a la parte de electrodinámica cuántica. Lo que queda en el fin de semana es en enviarles la práctica 2, fin de semana o lunes, les voy a estar enviando la práctica 2. Y ahora, bueno, tenemos unos minutos, así que si ustedes quieren preguntar, con gusto. Entonces está representado por esta línea de la izquierda a la derecha. Una cosa, a ver, voy a hacerlo así. Mirá, no te estoy escuchando bien, si lo podés repetir, porque había como un ruido de fondo, ¿sabes? Oh, no, preguntaba si toda la gente